quiero hablar del tema, lo que los judíos llaman el Kodesh HaKodashim, traducido al español como el lugar santísimo. Nótese varias cosas acerca de este misterio. Cuando el Señor hizo el tabernáculo, todos sabemos que lo hizo de diferentes partes. Hizo el atrio, hizo el lugar santo, y ahí habían muchos sacerdotes. En el lugar que llamaba el atrio, habían sacerdotes que se dedicaban, amén, a sacrificar animales. En el lugar santo ya había menos sacerdotes que tenían otras oficinas que hacer. Pero cuando Dios hizo el lugar santísimo, lo hizo secreto. En ese lugar solamente entraba una persona, porque yo quiero que usted vaya entendiendo que cuando yo estoy en el lugar santísimo, solamente habemos dos personas, el Señor y yo. Y ese lugar santísimo entraba ese sacerdote una vez al año en el día de Yom Kippur, el día donde se hacía el sacrificio, alabanza en nombre del Señor. Y nótese que todas las cosas que tenían que ver con Israel y con la gente, pecados, ofrendas, porque como él dice, yo me voy a declarar a ti y hablaré contigo. En el lugar santísimo donde Dios se declara a nosotros, Dios es bien privado y habla con nosotros y nos dice cosas. Cuando Él habla en la iglesia es otra manera de Él hablar. Porque a Dios no le gusta que la gente escuche lo que Él le habla a usted. Por eso le acabo de decir que Dios es bien privado. Lamentablemente, dentro de ese principio, hay personas que a veces Dios le ministra y por una manera errónea inmediatamente comienzan a decirle a la gente lo que Dios le dijo. Dios no se agrada de eso. Miremos primeramente las cosas que pasan en el lugar secreto. Todos los pecados de Israel, todas las ofrendas de Israel, todo lo que tenía que ver con Israel, solamente una sola persona lo sabía. Y era la persona que estaba encerrada con él en ese momento dado. Con él. Ese lugar tenía que estar cerrado. Si usted se da cuenta, frente del arca había una cortina con un querubín tejido en su tela. Nadie podía entrar ahí. La gente estaba esperando fuera qué fue lo que Jehová declaró a ese hombre, a ese sacerdote. Ahora, es importante notar muchas cosas, porque le estoy hablando de la importancia del lugar santísimo que todavía existe en términos espirituales, no en términos literales, como estaba en el Hamishkan, en el tabernáculo que Jehová le mostró a Moisés. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. El testimonio que Dios iba a dar, lo iban a poner ahí, en secreto. Nadie más lo sabía, no importa quién fuera, ni los sacerdotes del atrio, ni los sacerdotes del lugar santo, nadie. Porque cuando uno entra en el lugar santísimo, acabo de decir que son dos personas. Jesús practicó esto
Y se lo voy a mostrar por la palabra del Señor. Si usted quiere que Dios le ministre a usted, usted tiene que practicar la oración dentro del lugar santísimo. Eso significa que yo tengo que apartarme solo o sola al Señor. Y es ahí donde Él dice que yo me voy a declarar a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Ahí estaban todas las instrucciones. Pero ¿cómo es posible que Dios no permita al pueblo de Israel saber las cosas acerca de ellos mismos y solamente una persona lo sabía? ¿Por qué? Porque el hombre que Dios escoge es el teléfono, es el celular de Él. Y es a Él que se le declara todo lo que ocurre. En este caso, dentro de la iglesia, lo que usted hace, lo que no hace, de una manera u otra, este hombre tiene que percibirlo. Porque este hombre es el que está metido en secreto. Aún dentro, cuando el Señor se manifestó, amén, a los discípulos en el monte, que se apareció Moisés y Elías, Dios tuvo que hacer un lugar santísimo. Dice que envió una nube y los cubrió a ellos en secreto, para que nada externo escuchara, ni humano ni espiritual. Ahí Satanás no tuvo acceso, ni tampoco los demonios pudieron escuchar la conversación que hubo dentro de ese lugar santísimo que Dios hizo, cubriendo con la nube a Pedro y a Juan y a Santiago en el monte. Eso nos enseña algo, que cuando uno no practica este tipo de oración, aunque usted viene a la iglesia, bueno, algunos del altar se acercan, pero le gusta oler el perfume de los hermanos cuando se sientan en la banca. El lugar santísimo es para usted, solo para usted, y Dios no le va a revelar nada a usted cuando usted esté en público. Es para usted solamente, porque hay muchas cosas ahí internas, alabanza el nombre del Señor, que solamente es una conversación entre usted y Él. Por eso es importante, yo aprendí esto temprano, y yo me encierro en mi oficina, cierro la puerta, y ahí me encierro y hablo con Él. Por eso es la razón que yo entiendo que Él me ministra, me habla dentro del lugar santísimo que Él y yo hemos creado en mi casa, en mi oficina, donde yo hago mi trabajo ministerial. Ahí yo me arrodillo en mi silla, hablo con Él, espero un rato, entonces Él comienza a hablarme, amén, de muchas cosas. Cosas para la iglesia, cosas para el ministerio, cosas para mí, cosas para mi familia, y me las quedo calladas, no las digo. Eso es entre Él y yo. Tengo que tener cuidado cuando hable con la gente, que yo le vaya a revelar algo que Jehová me declaró a mí, que es para mí, no para usted. Y es ahí donde se mueve poderosamente la presencia, porque cuando uno está en el lugar santísimo, nosotros cuando pensamos en el lugar santísimo, pues pensamos, claro, los tiempos antiguos del tabernáculo que hizo Moisés allá, y lo dejamos ahí, mentalmente lo dejamos ahí. No, pero el lugar santísimo es aplicable hoy día espiritualmente hablando. Es una soledad íntima entre Dios y yo, y tiene que ser en secreto. Nadie más puede estar ahí. Ahora, notemos varios detalles, alabanza en nombre del Señor, porque Jesús llevó esta enseñanza en el Nuevo Testamento para beneficio de nosotros. Si nosotros no la practicamos, nuestra vida es una vida espiritual raquítica. ¿Ve? Cuando uno está en la iglesia y ministra,
pues yo vengo con información que Él ya me ha hablado, o me ha revelado, o me ha dejado saber. ¿Por qué? Porque al tener esa comunión con Él, y Él con uno, es que comienza, como dice, te voy a declarar las cosas que yo hablaré para mi pueblo Israel. En este caso será para la iglesia, o las personas que componen la congregación de la iglesia. Alabanza el nombre del Señor. No son cosas que uno se inventa o dice, voy a decir esto que Dios me dijo. Yo me cuido mucho de esa frase peligrosísima que la gente se pasa a decir, ay, Dios me mostró y Dios me dijo. Esa gente siempre está mintiendo y Dios no le mostró nada ni le dijo nada. ¿Cómo lo sabemos? Porque su patrón de vida dentro de la iglesia es negativo, no es positivo. Alabanza el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Y por qué es tan importante, hermano, que Jesús enseñó que tenía que ser en secreto entre usted y el Señor? Porque primeramente, ¿se acuerda cuando el Señor le dijo a Moisés allá en el libro de Éxodo, quítate la sandalia porque el lugar que pisas santo es? En ese momento Moisés venía con inmundicia, ¿ok? Pero al quitarse la sandalia, yo le he explicado esto muchas veces, que eran de cuero y es inmundo. Quítate la sandalia, Jehová cerró la puerta. Cuando Moisés, amén, se quita la sandalia, Jehová espiritualmente puso un cerco y encerró a Moisés con él ahí. Toda inmundicia, porque uno no puede hablar con Dios lleno de inmundicia mundana. Entonces Él santifica, por eso dice la palabra, quítate la sandalia porque el lugar que pisa, santo es. O sea, yo lo he santificado, yo he extirpado todo lo que es mundano y pagano de tu vida, porque tú y yo vamos a hablar. Y fue ahí donde Moisés tuvo la revelación, fue ahí donde Jehová le habló y le dio instrucciones, yo te declararé lo que vas a hacer. Y por eso es importante que cuando usted, aunque usted pase mapa en la casa, en ese lugar, no es eso. Cuando usted se encierra, primeramente usted tiene que santificar y ungir el lugar que usted va a orar. Por eso yo siempre que entro a mi oficina me unjo, ¿ok? Y me encierro con Él. Y me arrodillo en la silla frente de mi computador. Y allí yo comienzo a hablar con el Señor todo el tiempo. Amén. Y es ahí donde Él me ministra y me habla. Y me da instrucciones para mí, para la iglesia de Él, para mi familia, lo que sea. Ahora, tiene que estar sellado. Lo mismo pasó con Josué. Quítate las sandalias porque el lugar que pisas santo es. Debido a que tiene que haber un secreto que Dios no quiere revelar a otras personas. Porque los demonios escuchan, amén, y las potestades escuchan, y los exorcistas escuchan, y ellos hablan muchísimo. Ahora, vaya conmigo a la palabra del Señor, al libro de Mateo capítulo 6, verso 6. Mateo 6, alabanza el nombre del Señor. Mateo capítulo 6, y mire el verso 6. Alabanza el nombre de Jesús, alabe lo que Él es bueno. Mateo 6, 6. Mire lo que dice la palabra del Señor ahí. Dice lo siguiente. Mire cómo el Señor entra y trae el lugar santísimo a uno. Dice, mas cuando tú ores, mire bien lo que dice Él, mas cuando tú ores, entra en tu aposento. Tu aposento es tu lugar santísimo. ¿Ok? Luego dice, mire esto, y cerrada la puerta. ¿Qué está diciendo? Cuando tú entras en el lugar santísimo entre tú y yo, solamente dos personas existen ahí, tú y yo. Cierra la puerta. Está mostrando que hay una frontera y usted cierra la puerta del cuarto, pero no es a eso que Jesús se refiere. Eso es un simbolismo solamente. Cuando yo cierro la puerta en el mundo espiritual, Dios está haciendo un círculo donde en el lugar que yo me arrodillo, Él está ahí, Él me está esperando ahí. Alabanza el nombre del Señor. Y dice, ora a tu Padre que está en secreto. ¿Se da cuenta? Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público.
Entonces ese principio es importante que yo lo entienda. Que yo hago la oración, alabanza en nombre del Señor, del Kodel HaKodashim o del lugar santísimo y me encierro con Él. Ahí nadie escucha, ahí nadie ve, nada. Ahí está el Señor conmigo y Él es el que comienza a hablar. Por eso es que hay tantos hogares destruidos. Hay gente que no ora en la casa primeramente. No tienen ni altar en la casa. Están como Elías que tienen que arreglar el altar arruinado. Alabarse en nombre del Señor. Y es ese principio que Jesús llevó. Tienes que practicar esto. Si tú no practicas esto, aquí hay gente que antes, muchos años atrás, se encerraban a solas con el Señor, pero ya no. Ahora se encierran con el celular. Y a mitad de conversación con Jehová, que es una falta de respeto, mandando textos, recibiendo llamadas de gente inmunda. Alabanza en nombre de Dios. Entonces el diablo se te mete, se te filtra a ti y te interrumpe la oración. Por eso yo me encierro con el Señor y apago el celular. No quiero que me hable nadie, absolutamente nadie. Ni tampoco le voy a contestar a nadie, aunque tumbe la puerta. ¿Por qué? Porque es ese momento de comunión íntima con Él. Entonces yo tengo que esperar las declaraciones que Él me va a dar o lo que me va a decir. Jesús en su vida ministerial, como se da cuenta, enseñó este secreto. Tú tienes que aprender a encerrarte a solas conmigo, decía el Señor. Tienes que salir de esa vagancia que tú tienes, que tu altar es la televisión o el celular, y comenzar a apartarte conmigo. Por eso es que tu vida está tan fracasada. No te habla, no te ministra, porque tú vienes con una mente que lamentablemente ya ha sido infestada por ciertos conceptos y enseñanzas que gente mundana te ha enseñado. Entonces, ese ha sido el secreto mío, porque lo aprendí de Él. Cuando yo comencé a estudiar este asunto muchos años atrás, ¿por qué es que Jehová pedía siempre este asunto? En la soledad, en el secreto con Él, tiene sus razones. Ahora, nótese la palabra del Señor, que tenemos que apartarnos con Él totalmente a solas. Vaya conmigo a Marcos 1:35. Marcos 1:35. Mire la palabra del Señor ahí para que usted entienda. En Marcos 1:35, alabanza en nombre del Señor. Dice la palabra del Señor aquí. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. ¿Se da cuenta? Ese era su lugar santísimo. Él no podía estar con gente. Tenía que irse a solas. Y se arrodillaba donde quiera que estuviera, a solas a Él. Porque eso es lo que hace la comunión con el Padre. Para yo seguir las direcciones del Señor, no puedo hacerlo si yo no practico la oración del lugar santísimo. Porque no tengo nada que decir. Dios no me ha hablado. Dios no me ha dicho nada. Entonces voy vacío al altar o a la administración. Por eso es importante que día a día, usted tiene que sacar tiempo en el lugar santísimo con Él. Y encerrarte a solas con Él. No pueden haber muchachos ni nada que perturbe. Dios demanda eso. Y déjeme decirle, las experiencias más grandes que yo he tenido, de las que puedo tal vez compartir con algunos de ustedes, y a veces pues no me gusta compartir muchas cosas porque hay gente que no están preparada, ¿ok? He tenido muchas experiencias con el Señor. Nunca me olvido que un día entré en mi cuarto y me encerré con Él. Eran como las 2 de la tarde ese día. Y cuando entro, pues ya yo sé dónde yo me arrodillo. Ahora lo cambié para mi oficina porque allí estoy en más solicitud con Él. Y cuando yo me arrodillo ahí, llevaba ya como unos 45 minutos hablando con el Señor. Y de momento yo veo una caja de regalo. La puedo dibujar. Una caja de regalo que estaba envuelta con papel de oro.
El papel era liso de oro, pero tenía una cinta de oro que amarraba la caja, amén, pero la cinta estaba hecha como de tejidos de oro. Y yo la vi ahí y yo quería tocarla, porque estaba frente de mi rostro y yo quería tocarla y decía, Señor, ¿qué es esto? Le decía yo, eso te lo voy a mostrar más tarde, lo que hay dentro de la caja. En otra ocasión, cuando hice los ayunos de 40 días con el Señor, no me acuerdo qué día fue, creo que fue como el día 25 o 26 por ahí. Yo estaba arrodillado, era como las 2 de la tarde, y entraron cuatro agentes, 4 personajes entraron, yo lo estoy viendo, yo me quedé pasmado. Por la puerta de mi casa, entraron en la sala y traían el arca del pacto, como los sacerdotes cargándola, y yo me quedé, no podía hablar lo que yo estaba viendo, y cuando la pusieron en el piso sonó, como cuando tú pones un mueble, sonó, y ahí me dijo, te estoy mostrando las cosas que yo estoy haciendo contigo. Todas esas cosas suceden cuando uno está en el lugar santísimo, a solas con Él. Nada de eso pasaría en la iglesia, porque en la iglesia hay mucha gente, unos están mundanos, otros están paganos, otros no son reales, otros son ficticios. Tal vez hayan 1, 2 o 3 que estén consagrados a Dios, solamente Dios lo sabe. Alabanza en nombre del Señor. Y ese ambiente no es bueno para que Dios muestre cosas. ¿Ve? Pues es importante que usted siempre ore en el altar. Algunos son desobedientes siempre y oran por allá. Mientras más lejos, mejor del altar. Amén. Porque es en el altar donde está el fuego. ¿Y qué significa eso? Que el altar es donde está el fuego. ¿Qué hace el fuego? El fuego quema. El fuego destruye las inmundicias. En el mundo espiritual eso sucede. Cuando usted mira este altar así de lejos, usted lo ve así como está. Usted no ve nada más. Pero si Dios te abriera a ti los ojos espirituales para que miraras el altar, aquí lo que hay es una llama de fuego de esquina a esquina. Y los sacrificios para quemarse te necesitan fuego. De otra manera no se queman. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted ora en el altar, toda manteca, inmundicia que usted trae del mundo es quemada en el altar. No es quemada donde se sentó el hermano que está malísimo delante del Señor. Pero estas cosas, hermano, tienen principios, amén, bíblicos y espirituales. Esto no simplemente está escrito ahí por estar. Llevan un mensaje espiritual porque la palabra de Dios es un libro espiritual. Un libro de revelación espiritual. Yo tengo que seguirla como está, para que Dios me revele a mí las cosas que yo quiero saber. Ahora, vaya conmigo a la palabra del Señor, a Jeremías 23, 22. Jeremías 23, 22. Mire la palabra del Señor, Jeremías 23, 22. Mire lo que la palabra del Señor enseña. En Jeremías 23, 22. Bendito el nombre del Señor. Mire bien. Abra esos ojos bien. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto. ¿Qué secreto es ese? Es del lugar santísimo. No del tabernáculo de Moisés, el espiritual. Si ellos hubieran estado en mi secreto, es en mi secreto, amén, donde Dios hace oír su voz. Repito, es en su secreto donde Dios hace oír su voz. Secreto encerrado usted. Apague la televisión, apague las novelas, amén, y póngase a buscar del Señor ya en secreto. O llórale al Señor y Él te ve. Dice, Él te ve. Mi Padre que ve en secreto. Mi Padre que ve en secreto. Pero aquí hay gente que nunca ora. Y usted lo sabe, que usted tampoco ora. Usted lo sabe bien claro. Las semanas pasan en su casa y usted nunca dobla rodilla en su casa. Usted viene a la iglesia y se ajodilla ahí en una banca fría, 2 minutos y se levanta y se va para la casa. Esa es su vida espiritual. Mire bien.
Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Lo que Dios te quiere decir a ti y a mí, me lo dice en la soledad del lugar secreto, encejado con Él. Por eso era que Jesús decía, enciéjate, amén, en tu cuarto con la puerta cerrada, y mi Padre que ve en secreto te recompensará en público. Él estaba trayendo lo que significa el lugar santísimo al Nuevo Testamento. No lo dejó allá. Allá lo dejó porque era literal. Acá no, acá espiritual. Y mientras tú sigas viviendo una vida así, tan atareada a las cosas del mundo, mucho trabajo, muchas cosas, mucha compra, mucho de aquí, mucho de allá, pero tú nunca sacas tiempo con Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a traer información a la iglesia si yo no hablé con Jehová? Ese día no me reuní con Él. Él se quedó esperando y le fallé. Entonces, yo aprendí eso temprano y dije, aquí hay un secreto escondido y yo lo voy a aprender. Y el Señor me lo enseñó por la palabra. Tienes que apartarte conmigo a sola. Tú y yo solo. Y yo voy a acercar el lugar. Ahí los demonios no tienen entrada. Los ángeles tampoco tienen entrada. Para nada. Porque es algo entre tú y yo. En otra ocasión yo oraba al Señor y mientras oraba al Señor ahí llevaba ya como 1 hora y cuarto orándole al Señor. Y me dijo, abre los ojos. Y cuando yo abrí los ojos, yo vi, era como un ángel con un shofar. Pero el shofar era bien grandote, gigante. Yo no sé cómo lo podía tomar con las manos. El shofar era grande y tenía estrellas en color azul. Y yo veía cuando como que él lo tocaba, amén, y notaba que el pelo del ángel se movía como si estuviera frente a un abanico. Pero eso fue en instante. Esas son experiencias del lugar santísimo. Cuando Pedro, Juan y Santiago entraron en el lugar santísimo, que la nube, la gloria de Dios, porque en el arca del pacto bajaba la gloria de Dios. Ahí en el tabernáculo, como nadie podía entrar y eso no era para todo el mundo, para una sola persona, bajaba la gloria de Dios. Y Dios aceptaba lo del sacerdote, o si estaba mal lo sacaban amarrado hacia afuera. ¿Ok? Entonces, es ahí en esa presencia que uno está encerrado en ese momento, que pasan muchas cosas espirituales, revelaciones y cosas. Dependiendo, me imagino, el llamado que Dios te haya dado a ti, funciona eso. Alabanza en nombre del Señor. Y esa es la manera de yo traer información y dar información que ya Dios me ha hablado, me ha mostrado. Él lo acumula en mi espíritu y en el momento dado lo saca hacia afuera para la persona indicada. Y mucha gente me pregunta, pero pastor, ¿cómo usted sabe las cosas? Porque Dios ha ministrado en iglesia y ha llamado gente por el nombre y le ha dicho lo que tienen y ha sacado potestades. No es que yo llego allí con un teléfono con Jehová, ya Dios me ha ministrado. Y en algunas ocasiones cuando yo he salido para afuera, me ha dicho, yo voy contigo. Yo voy contigo significa que lo que Él me dijo, Él lo va a hablar en el lugar que me llevó. Es importantísimo, hermanos amados, que entendamos esto. Ahora mire la palabra, sigue diciendo. Habían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino. Yo no puedo predicar para sacar a la gente de su mal camino si Dios no me ha dado instrucciones ya. Y esas instrucciones vienen en el lugar secreto. Y uno va aprendiendo a través de los años. Ya yo soy un poco más sabio en el ministerio que cuando comencé. Y me imagino que según uno va pasando los años, Dios te va dando más sabiduría y más entendimiento en las cosas de Él. Porque las cosas de Él son cosas diferentes a las cosas terrenales. Ahora, dice la palabra, sigue diciendo esto. Mire, de su mal camino y de la maldad de sus obras. De la maldad de sus obras, alabanza en nombre del Señor. Por eso es que Dios hizo ese lugar santísimo en secreto
nadie lo sabe, cercado. Jesús lo practicó, ¿ok? Se iba sola, en un momento dice la palabra que Pedro le buscó y no le encontró. ¿Por qué? Porque estaba encerrado en ese círculo. Los discípulos tuvieron esa experiencia, ¿ok? Pedro, Juan y Santiago, Dios los encejó en la gloria, es el lugar santísimo. Le mostró a Moisés, le mostró a Elías. Para que usted pueda ver, hermanos amados, el mundo espiritual y las cosas espirituales, tiene que estar encejado con Él. En la iglesia usted llega y canta y brinca y hace tantas cosas y hace una oración de 5 centavos ahí en la banca. Pero eso no es lo que Dios está pidiendo. Yo tengo que cultivar esto. Y déjeme decirle que es interesante que cuando usted practica esto, cuando llega la hora del lugar santísimo, Dios te lo deja saber. Tú sientes en tu corazón que el Espíritu Santo comienza a decirte, es la hora mía, es la hora mía. Y usted pues deja lo que está haciendo. Y estas cosas como son secretas, no las digo yo a nadie, ni aún a mi esposa se las digo, porque es para mí. Y él me habla cosas de la casa, me habla cosas de la casa de él, me habla cosas de la empresa televisiva, me habla cosas, hermanos amados, de la iglesia, me da direcciones, lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Yo tengo que tomar decisiones, ciertas decisiones que tengo que hacer. Alabanza en nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Es importante que uno entienda esto, y solamente para entenderlo es estando dentro del lugar santísimo con Él. Porque las cosas escritas antes son sombra de las cosas por venir. Por eso Jesús lo enseñó, lo practicó y lo predicó. ¿Ve? Para que yo coja ejemplo, wow, esta es la llave, este es el secreto de que Dios me hable. Pero usted tiene que estar purificado. Usted no puede andar con las sandalias de Moisés. Si Moisés no se hubiera quitado las sandalias, no hubiera sido purificado el lugar. Porque la contaminación evita que Dios se te revele y te hable. Pues es importante que uno antes de entrar le pida perdón a Dios por si las moscas, como decimos nosotros, pero perdón genuino, no de la Señor, perdóname, no es esa oración Jehová no la escucha. Genuino, tiene que hablar no con los labios, tiene que hablar con el corazón. Entonces, ves eso, es el lugar que tú vas a estar y acostúmbrate. Esto lleva un proceso de aprendizaje. Esto no es que ya te arrodillaste y se va a romper el cielo y va a salir truenos para hablarte a ti. No funciona así. Eso lleva ya un tiempo de cultivación. Un tiempo donde Dios ya te conoce y dice, mi siervo va para el lugar santísimo. Y tengo que estar ahí. Cuando Moisés levantó aquella tienda en el desierto, era un lugar santísimo. Y la gente se levantaba por la mañana y miraba de lejos a Moisés cuando iba para la tienda esa. Tienda de reunión. ¿Reunión con quién? Con él. Entonces cuando Moisés llegaba, se metía en la tienda y cejaba la tienda. Y Jehová descendía y entraba en la tienda. Y hablaba con Moisés. Y la gente se daba cuenta, le he explicado varias veces este asunto, que cuando Moisés hablaba con Moisés, la tienda se movía como si tuviera un remolino dentro. Entonces la gente que estaba afuera veía que Jehová estaba adentro hablando con Moisés, porque veían que la tienda se movía como si tuviera aire dentro. ¿Y qué sucedía cuando Jehová, no cuando Moisés, cuando Jehová terminaba de hablar con Moisés? La tienda se ponía en silencio, abría la puerta y Moisés se iba. Y Jehová se iba. Eso es lo que Jesús quiso mostrar y enseñar. Este secreto de poder estar conmigo. ¿Ve? Y por eso Judas nunca estaba en ese secreto. Mire lo que le pasó.
Alabanza el nombre del Señor. Y si usted ha perdido esta práctica ya porque el diablo se la robó, pues vuelva a los caminos antiguos. La vida le va a ser mejor. Sus trabajos van a ser mejor. Dios te va a romper las cadenas que tú estás atado de muchas mañas y hábitos malos que tenemos que te han robado la bendición de Jehová. Porque Él no te habla. Cuando tú oras, Él te escucha como Dios, por supuesto, pero tu relación con el Señor es una relación dañina. Y cuando aprendamos estas cosas, por eso estas cosas están aquí, para que aprendamos lo que Dios está enseñando y ministrando a su pueblo. La Biblia no fue simplemente porque si fuera así, se cogía la Biblia y se botaba porque ya no serviría para nada. No serviría porque eso era para antes, esto se acabó, pues lo voy a botar. Pero no. La Biblia continúa revelando y enseñando. La deficiencia de decodificar la palabra del Señor es lo que ha traído tanto desastre en las iglesias. Y Dios anda buscando hombres que se pongan en la brecha, ¿ok? En el lugar de dificultad. Entonces sabemos lo que es una brecha. En el lugar, hermanos amados, difícil. Y comenzar a llenarse de Él. Una vez que tú comienzas a llenarte de Él, todo cambia. Comienza a abrirte puertas, ataduras son rotas, tus sandalias mundanas son quitadas y tú comienzas a escuchar la voz de Dios. Y usted puede hacer su lugar santísimo. Yo tengo en mi casa, mi oficina, ahí me meto y ahí está. Y déjeme decirle, se lo digo no por decirlo, cuando yo entro a mi oficina yo siento algo diferente. Se siente en el cuerpo, se siente en el ambiente, porque ahí he cultivado esto. El sacerdote cuando entraba al lugar santísimo en los tiempos antiguos y pasaba por el lugar santo, pues no sentía eso, ni en el atrio. Pero cuando él entraba tras la cortina para el lugar santísimo, todo cambiaba. Todo cambiaba porque solamente hay dos personas ahí, Jehová y el sacerdote. Y ese hombre era responsable de todos los secretos del pueblo de Israel. Porque Dios se los revelaba a él, para el pueblo de Israel. Y cuando él salía lleno de información. Y posiblemente mucha gente preguntándole, ¿qué reveló Jehová? ¿Qué dijo Jehová? Pero él tenía que ser sabio. Hay veces que delante de ciertas personas uno no puede hablar. Hay ciertas personas que nacieron con pico de cotorra. Y todos lo dicen. Esas personas son peligrosísimas. Alabanza en nombre del Señor. La paz de Dios con vosotros y la bendición de Jehová abunde en sus vidas. Sea Jehová glorificado. Amén.